a todos y todas, sean bienvenidos un día más a Miss Dani Escalona. Yo soy Dani y hoy vamos de lleno al video del día de hoy, donde les mostraré la segunda parte de los modos de fusión, donde vamos a ver todos los modos de fusión que nos faltaron en el video anterior, así que vamos a por ello. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver todos los modos de fusión que utilizan un concepto de contrastes. Y el primero que nosotros veremos es el modo de superposición, y este modo trabaja con una combinación de trama, que era una combinación de trama sobre los colores claros y el modo de multiplicar para los colores más oscuros de la capa inferior. Es decir, trabaja con ambos opuestos. Recuerden que en el video anterior vimos el modo de multiplicar, que está aquí arriba, y el modo trama de acá. Entonces, sobre los tonos medios podemos ver más información de la capa inferior, es decir, de nuestra ilustración. Y recuerden que en el modo de multiplicar teníamos que los colores blancos dejan pasar más información, y en el modo de trama los colores negros son los que dejan pasar más información. Entonces en el modo de superposición son los tonos medios los que dejan pasar más información. Si yo enciendo esta capa que está aquí en modo normal, se ve todo blanco. Entonces le voy a bajar la opacidad a 50%. Y ahora voy a encender esta otra capa que tengo aquí, que está en modo de superposición. Y también le voy a bajar la opacidad al 50%. Entonces, para que puedan ver en mayor detalle la comparación entre un modo y otro, y puedan darse cuenta de que dependiendo de lo que estemos haciendo, probablemente el modo de superposición se va a fusionar de una manera más limpia con nuestra ilustración. Ahora veremos el modo de luz fuerte. Que lo que hace es utilizar la intensidad del matiz de la capa de abajo. Entonces ni el blanco ni el negro dejan pasar información, no son transparentes, pero en las distintas intensidades de los demás colores dejan pasar más o menos información dependiendo de cuánto se acerca el matiz al negro o al blanco. Ahora veremos el modo de luz suave. Que lo que hace es trabajar exactamente igual que el modo de superposición, pero es menos intenso, por lo que los resultados de este modo son más suaves, y en realidad equivale a la mitad del modo de superposición. Entonces, si ponemos el modo de superposición al 50%, veremos que es exactamente igual que el modo de luz suave. El modo de fusión de luz intensa trabaja igual que el modo de fusión de luz fuerte, pero tiene un efecto más saturado, más quemado, y los tonos medios son los que dejan pasar más información. En el modo de fusión de luz lineal, el blanco se mantiene completamente blanco y el negro también se mantiene completamente negro. Y los colores que son rojos o azules se mantienen bien saturados, mientras que, al igual que los modos anteriores, y los tonos medios son los que dejan pasar más información. Lo mismo pasa con el modo de luz focal, que trabaja de la misma forma que los modos anteriores, donde el blanco es 100% blanco, pero en el negro y en los demás colores aplica una escala de grises encima, que actúa como un atenuador. En el modo de fusión de mezcla definida, es muy similar a la de luz intensa, solo que es más saturado aún,
y le agrega más ruido, sobre todo en los tonos rojos, verdes y azules puros. Fíjense cómo trabaja y la diferencia entre uno y otro. Entonces, mientras más cercano al negro, más ruido genera este modo de fusión. Los siguientes modos que veremos trabajan de una forma diferente a los que habíamos visto antes, y el primero de ellos es el modo de exclusión, que trabaja exactamente igual que un negativo fotográfico. Y enseguida veremos el modo de diferencia, que trabaja igual que el modo anterior, pero si se dan cuenta es mucho más saturado. Los colores son más intensos y afectan mucho más a los colores de la ilustración de la capa inferior. El modo de fusión de restar lo que hace es, como su nombre lo indica, restar color. Entonces, si el color de la capa es negro, deja pasar información de la capa inferior, y si el color es blanco, lo resta y lo oscurece. Lo mismo pasa con los colores. Si estos son claros y más cercanos al blanco, entonces va a oscurecerlos hasta aproximadamente el color opuesto complementario en lo que es teoría del color, que por cierto hay un video donde explico esto. Y si los colores son más cercanos al negro, entonces dejará pasar más información de la capa inferior. El siguiente modo que veremos es el modo de dividir. Y lo que hace este modo es tomar los colores de la capa base y fusionarlos entre sí con los de la capa superior. Entonces el negro nos genera blanco y el blanco se vuelve transparente. Y en los colores los satura al opuesto. Entonces los rojos, por ejemplo, podemos ver que se transforman en un color cian, y los azules se tornaron a un amarillo. Ahora entraremos a los modos de fusión de color, y el primero de ellos es el modo de tono, que lo que hace es captar el brillo y la saturación de la capa inferior y va a tomar el tono de la capa superior o de la capa de fusión en este caso. Entonces todo lo que es el color negro y el color blanco, como son colores neutros que no tienen tonos, los vuelve grises porque no hay información de color. Y aquí tenemos colores que los mantiene con los tonos de la capa de fusión, más desaturados, pero se logran distinguir. Y el siguiente modo es el modo de fusión de saturación, que conserva el brillo y el tono de la capa inferior con la saturación de la capa superior. Entonces, si se dan cuenta, aquí teníamos los diferentes colores, y este modo de fusión conserva el tono de la capa de abajo y elimina el tono de la capa de encima. Y al igual que el modo anterior, como el color blanco y el negro no tienen tonos, entonces los vuelve en una escala de grises. En el modo de fusión de color pasa algo similar, pero conserva el brillo de la capa inferior, en este caso el brillo de nuestra ilustración, y el tono y la saturación los conserva de la capa de encima, es decir, son el tono y la saturación de la capa de fusión. Por eso pasa lo mismo con el blanco y el negro, que se tornan en una escala de grises, y los colores de la capa de encima se conservan, dejan pasar un poco de información, pero con el mismo tono o color de la capa de encima. Y este último efecto que vemos aquí es el modo de luminosidad, que contrariamente a los modos anteriores toma el tono y la saturación de la capa de abajo y conserva el brillo de la capa de fusión. Entonces el blanco es blanco porque conserva la luminosidad de la capa de fusión, pero aquí podemos ver cómo con los colores deja pasar los colores y los tonos de la capa de abajo. Bueno, y aquí finalmente he decidido poner las comparaciones de todos los modos de fusión que vimos en este video, porque
Silvia PB me escribió un comentario donde, aparte de agradecer por el contenido, me sugería que pudiera comparar un modo con otro. Y esta vez intenté agregar las comparaciones de esta forma, de manera que si gustan pueden pausar el video para ver cada uno de los modos de fusión que vimos y ver cómo trabajan unos y otros. Recuerden que no es necesario que trabajemos siempre con la opacidad de los modos de fusión al 100% y que podemos regular eso para crear resultados interesantes en nuestros proyectos y que estos resultados sean más suaves y más pasivos o más orgánicos, ya que si trabajamos con los modos de fusión al 100% de opacidad generaremos resultados bastante duros, aunque bueno, eso dependerá de cada uno de nuestros proyectos y su naturaleza, solo es cuestión de probar. Bueno, amigas y amigos, ese ha sido el video del día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, así que háganmelo saber en los comentarios y compártanlo para que pueda ayudar a otras personas también. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cada nuevo video y no se pierdan de nada porque aquí subo videos de ilustración, de self-care, de estilo de vida y muchas sorpresas más. Bueno, y si pueden, denle un super like al video porque ustedes saben que ayudan un montón. Así que besitos y nos vemos en el próximo video. Bye.